Vamos a hablar de la espondilitis infecciosa. Las espondilitis infecciosas, espondilodicitis, llamadas también osteomielitis vertebral, son infecciones poco frecuentes, pero que afectan a los cuerpos vertebrales y a los espacios intervertebrales, específicamente a los discos. Su incidencia parece que ha aumentado últimamente debido a que se realizan mayores procedimientos quirúrgicos en la columna, también la presencia de infecciones nosocomiales, el envejecimiento de la población, mayores causas de inmunosupresión, entre las que se incluyen tratamientos inmunosupresores, y la adicción a drogas intravenosas. La espondilodicitis representa 2 a 4% del total de los casos de osteomielitis y tiende a afectar sobre todo a la población adulta. Suelen ser pacientes entre 50 a 60 años con un claro predominio en el sexo masculino. La forma en la que entra el microorganismo suele ser normalmente hematógena, que es secundaria a infecciones de algún foco a distancia. Sin embargo, también tenemos las formas posteriores a una cirugía, la postquirúrgica o la postraumática, por la inoculación directa de las bacterias tras una cirugía o un traumatismo, y por contigüidad, que es la extensión de una infección a la columna vertebral cuando se produce una lesión infecciosa muy cerca de las vértebras o de los discos. En la lámina estamos viendo un poco de la anatomía de la columna. Es bueno indicar que en la mayor parte de las infecciones suele afectarse dos cuerpos vertebrales contiguos. Esto se produce debido a que normalmente una misma arteria suele distribuirse en dos ramas, superior e inferior, irrigando la superior a una vértebra y la inferior a la subyacente. En la etiología podríamos decir que si bien existen muchos gérmenes que podrían causar infecciones en la columna vertebral y los discos, son las infecciones piogénicas las más frecuentes. Así está Staphylococcus aureus como germen más frecuentes, y menos frecuentes está Mycobacterium tuberculosis y las brucelas. Aquí tenemos un pequeño cuadrito que habla de gérmenes frecuentes en la espondilitis infecciosa. El agente causal más frecuente, entre el 40 y 65% de los casos, es Staphylococcus aureus. Y tenemos también a los bacilos gram negativos como segundos en frecuencia, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas aeruginosa. Otros cocos gram positivos como Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y otros Streptococcus spp también pueden ser causa de espondilitis infecciosa. En el caso de la tuberculosis tenemos a Mycobacterium tuberculosis como el agente causal, y también tenemos una infección bastante interesante por brucela entre sus diferentes especies que pueden llegar a causar infección a nivel de la columna en el 20 a 50% de la enfermedad brucelósica. La enfermedad normalmente inicia en algún tejido a distancia, produciendo una infección primaria, y después suele ir por vía hematógena hasta la columna, quedando asentada en los cuerpos vertebrales y después posteriormente en el disco vertebral. Desde el tejido vertebral la infección puede extenderse y producir graves complicaciones en los tejidos circundantes, produciendo un absceso epidural, y también podría llegar a producir una compresión a nivel de la médula. En general suele ser más frecuente en la columna lumbar, con un 50 a 60% de los casos, posteriormente en la columna torácica y más infrecuentemente en la columna cervical. La espondilitis cervical suele ser más frecuente en los pacientes
que utilizan drogas de vía parenteral, mientras que la afección torácica suele ser más frecuente de origen tuberculoso. En el cuadro clínico, la fiebre es poco frecuente, pero aparece un dolor a nivel del lugar afectado, puede ser dorsal o lumbar, y en general el dolor es de tipo inflamatorio, aunque un poco inespecífico. Si la infección se extiende al canal medular y se ven afectadas las raíces nerviosas o la médula, pueden aparecer dolor radicular tipo ciática o podrían aparecer signos de compresión a nivel del nervio o de la médula con parestesias, paresia o parálisis de extremidades inferiores. Ocasionalmente aparecen algunas manifestaciones atípicas como dolor torácico o dolor abdominal, sobre todo cuando existen abscesos circundantes a la infección. El diagnóstico se basa en las características clínicas. Generalmente puede afectar también el estado general, aunque este puede pasar desapercibido fácilmente. Las alteraciones analíticas son específicas, suelen haber elevación de los reactantes de fase aguda, puede haber leucocitosis, neutrofilia. En la espondilitis tuberculosa, la eritrosedimentación puede estar elevada, aunque menos que en una espondilitis piógena. Una radiografía simple, en principio, podría ser incluso normal, y posteriormente, cuando ya está en estadios más avanzados la infección, podrían aparecer recién la destrucción de los platillos vertebrales con colapso de los cuerpos vertebrales y una disminución del espacio articular por compromiso del disco intervertebral. Esto podría tardar, incluso presentarse entre 2 y 4 semanas. La lámina siguiente podemos ver el compromiso de la columna por espondilitis infecciosa. En la radiografía podemos ver el compromiso de las plataformas de 2 vértebras continuas y la disminución del espacio articular está indicando el compromiso del disco. Una tomografía puede mostrar claramente la presencia de erosiones y de secuestros óseos, ¿no? Y además la presencia también de un absceso que esté rodeando el lugar de la infección. Sin embargo, la mejor forma para ver la degeneración del disco, el edema óseo y el absceso circundante es pues la resonancia magnética, como se puede ver en la figura de la derecha. Incluso se podría advertir la presencia de algún absceso que se esté vaciando hacia el canal medular. En el tratamiento hay que tener en cuenta que los objetivos fundamentales del mismo son erradicar la infección, pero también mantener la función mecánica de la columna. El tratamiento antimicrobiano es prolongado y muchas veces es esencial hacer además la cirugía. Esto sigue siendo un motivo de gran controversia, pero hay que tener en cuenta la individualidad de cada uno de los casos. La cirugía es necesaria en un 10 a 25% de los casos y tiene como objetivo el drenaje de la secreción purulenta, la limpieza de los tejidos, el debridamiento del tejido inflamado, sacar los secuestros para mejorar la perfusión de los tejidos y asegurar además la estabilidad y la dinámica de la columna. Es muy importante la cirugía, especialmente cuando hay compresión a nivel radicular o a nivel medular y podría evitar la aparición de alguna secuela. En cuanto al pronóstico, este depende de la precocidad del diagnóstico y el tratamiento antimicrobiano oportuno y certero. Los antimicrobianos particularmente tienen escasa penetración en el tejido óseo en las circunstancias de una osteomielitis. Por la inflamación, la isquemia, la necrosis, la formación de secuestros, todo eso puede perjudicar a la penetración del tratamiento antimicrobiano. Por esto este debe ser
prolongado. Muchas veces el pronóstico mejora si el tratamiento quirúrgico se hace en forma oportuna, sobre todo cuando hay abscesos circundantes, cuando hay secuestros óseos, cuando se requiere estabilizar la columna vertebral, refuncionalizar y evitar las compresiones. Entonces el paciente puede recuperarse, aunque lentamente, pero lo hace generalmente con mínimas secuelas. Esto era lo que quería compartir con ustedes, pues gracias por su atención.